Buenas tardes, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios les esté bendiciendo allí en sus hogares, en este momento en que nos reunimos, en el nombre de Jesús, para estar considerando algo en su palabra, algo que nos haga bien, que nos sea de bendición. Le mando mis saludos, mis cariños, que puedan tener paz en sus casas y realmente estén buscando de la presencia de Dios todos los días, como hijos obedientes que siguen al Señor, que quieren vivir vidas dignas de ese llamado a la santidad que Dios nos ha hecho, a ser hijos dignos del Padre que tenemos, que nos esforcemos todos por estar complaciendo a aquel que nos llamó, a nuestro gran Dios, y podamos estar viviendo como a Él le agrada, como viviendo bajo su mirada cada día, que podamos estar empeñándonos en agradarle, en hacer las cosas que a Él le gustan, en vivir en la santidad, que es la vida más hermosa que se puede tener, que esa es la vida que agrada a nuestro Dios. Bueno, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar juntos considerando tu palabra, podemos estar, Señor, escudriñando las Escrituras para poder aprender, para poder recordar, refrescar la memoria y estar, Señor, recibiendo bendición. Que tú, Señor, hables a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tienen sus Biblias ahí, los invito a buscar el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el último capítulo 6, ahí nos está hablando el apóstol en el versículo 10 de un tema importante. Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero es bueno estar siempre conscientes de esta realidad espiritual que tenemos todos los hijos de Dios que enfrentar cada día, porque a veces nos distraemos o nos olvidamos o por estar viviendo en este mundo y vivir por vista, por lo que se ve, nos olvidamos un poco de la realidad espiritual que se vive. Pero el apóstol Pablo, al final del libro, como un último mensaje que le iba a dar a la iglesia, a veces lo último que se dice es lo que más se recuerda. Y él empieza a hablar de la lucha espiritual que la iglesia tiene, que tenemos los hijos de Dios, contra el enemigo, el diablo y todo su ejército de maldad, toda la organización que él tiene, un reino organizado, un reino de tinieblas, un reino que se opone a la iglesia y que está todo el tiempo viendo cómo frenarnos, detenernos, tentarnos, acusarnos, destruirnos, robarnos y tratar de destruir nuestra comunión con Dios. Así que tenemos un enemigo que anda, dice el apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda alrededor de cada uno de nosotros buscando devorarnos. Es un león rugiente. Cuando el león ruge, las personas tiemblan ante el rugido poderoso del león. Pero qué bueno saber que el que está en nosotros es más fuerte, ruge más fuerte y es el Todopoderoso. Nadie nos puede tocar cuando nosotros estamos andando en los caminos de la santidad, estamos viviendo por la fe, estamos llevando una vida en justicia, estamos protegidos, pero eso no quiere decir que el día de la lucha, el día malo no vaya a llegar. A todo hijo de Dios le llega el día de luchar. Cuando el león ruge, hay que estar preparado. Y también hay que estar preparado cuando no ruge. A veces el diablo es más sigiloso. Cuando uno escucha un rugido, ahí levantamos guardia enseguida para defendernos o para correr, pero ahí hay como un sentido de autoprotección. Pero el diablo también sabe trabajar con astucia, con artimañas, sabe trabajar en oculto, sabe llegar a nuestra vida sigilosamente, sin hacer mucho ruido, para poder trabajar en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros levantemos la guardia, sin que nosotros estemos atentos. Por eso la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que estar siempre atentos, siempre en guardia, siempre preparados, porque no sabemos cuándo el enemigo llega a tentarnos, a acusarnos, a robarnos, o a hacernos dudar,
a engañarnos. Entonces tenemos que estar siempre listos, como soldados que están en la guerra. Dice el versículo 10 de Efesios 6, por último, este es el último consejo que le iba a dar, y deja para el último este consejo sobre la lucha espiritual que tenemos. Dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El diablo es un estratega, él planea estrategias, él nos observa, él busca el momento, él está esperando vernos débiles, está esperando ver que nosotros no nos alimentamos, está esperando vernos cometer algún pecado, y él busca el momento oportuno también para caer a nuestra vida y hacernos daño. Acá el Señor dice, ustedes tienen que fortalecerse, dice Pablo, todos los días. Fortalezcanse. En el Señor hay gran poder que está a disposición de la iglesia, está a disposición nuestra. Por eso dice, fortalezcanse, tomen fuerza, háganse fuertes con el gran poder del Señor. Poder ilimitado para vencer toda tentación, para vencer todo engaño, para vencer todo temor, para evacuar toda duda. Hay un gran poder de parte de Dios que está disponible para vos y para mí. Por eso el Señor no nos sugiere, nos manda, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios. Ahora imaginémonos acá como soldados. Anda, mirate al espejo y mirate como un soldado. Dice el Señor, tenés que estar vestido como un soldado que está en la guerra. El tema es que estamos en la guerra. No es que a lo mejor, o si yo quiero. No dice si vos querés estar en la guerra. La iglesia está en la guerra espiritual, estamos. No dice, algunos de ustedes pónganse la armadura. No, todos los hijos de Dios dice, pónganse la armadura, porque la guerra es real. El diablo, aunque trabaje sigilosamente, trabaja, está atacándonos todos los días, está tratando de detenernos, está tratando de perjudicarnos. Entonces yo tengo que fortalecerme todos los días y ponerme, dice, toda la armadura de Dios. Porque a veces creemos que poniéndonos algunas partes estamos fuera de peligro. Pero ¿dónde va a atacar el diablo? Ahí donde yo no tengo puesta la armadura. En la pieza que me falte de la armadura, ahí me va a atacar. Porque yo haría lo mismo. Si estuviera peleando contra alguien y veo que tiene un casco, que tiene una coraza, pero del torso para abajo no tiene nada, y yo le tiraría a cortar las piernas, porque en la otra parte está recubierto con la coraza, con cascos de acero, entonces tiraría al punto débil. El diablo hace lo mismo. Entonces Dios dice, pónganse toda la armadura, o sea, hay que vestirse por completo para hacer frente a las artimañas del diablo. Dice artimañas, porque el diablo es sutil, es un enemigo inteligente que planifica, que tiene todo organizado, que observa, que busca el momento, que está allí viendo, es muy paciente, a veces nos trabaja, nos observa durante mucho tiempo y va viendo cómo hacernos caer, cómo hacernos deslizar lentamente hacia abajo o hacia las trampas que Él quiere traer a nuestra vida. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y estar siempre alerta, fortalecidos con fuerzas espirituales que el Señor pone a nuestra disposición y con la armadura que Dios nos provee. Porque dice, mira, no estás luchando contra cualquier enemigo, no estás luchando contra cualquiera. Si peleáramos contra otros hombres sería mucho más fácil, pero dice, ustedes luchan contra poderes.
autoridades, potestades que dominan este mundo de tiniebla, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No con cualquiera. Quizás no nos toca luchar de repente contra el diablo en persona, pero sí contra seres que tienen autoridad, contra seres que tienen poder, contra seres que tienen derecho legal de estar gobernando en este mundo de tinieblas. El diablo tiene su reino organizado y en nuestra ciudad, por ejemplo, hay autoridades espirituales malignas que gobiernan la ciudad de San Francisco. El otro día estaba cortándome el pelo y el peluquero le dice a otra persona: gracias al santo que tenemos ahí en la entrada de San Francisco, estamos libres del COVID. Y yo digo, mira cómo la gente le atribuye a un ídolo, y la Biblia dice que detrás de los ídolos están los demonios, lo dice en Corintios, le atribuye gracias a ese demonio, estamos libres en la ciudad del COVID. Lo real es que en cada ciudad el diablo ha puesto a sus generales, a quienes él les ha delegado autoridad para gobernar y estar gobernando allí las ciudades, los pueblos, las provincias, las naciones. Todo el reino de este mundo está bajo el control del maligno, como dice en Juan. Él es el príncipe de este mundo, el diablo, y tiene en cada lugar gobernadores, potestades, autoridades que dominan este mundo de tiniebla. Y el principal enemigo de esos gobernantes malignos y de los ejércitos malignos es la iglesia. Al mundo a ellos no les preocupa el mundo ya está bajo el control de ellos. Ellos ya controlan el mundo. A ellos les preocupa la iglesia. A ellos les molesta la iglesia. O sea, vos les molestás. Sos la piedra en el zapato, sos lo que más les molesta a las huestes espirituales. Ellos están todo el día viendo cómo hacernos tropezar a nosotros, porque nosotros no estamos en ese reino, nosotros estamos en el reino de la luz, hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios, al reino de Jesucristo. Entonces nosotros hacemos la oposición, nosotros somos la luz, ellos son las tinieblas, nosotros traemos el mensaje de salvación, ellos quieren que todos se pierdan. Entonces, ¿contra quién apuntan todas sus armas? No contra el mundo. El mundo ya está rendido, ya está bajo su control, ya son esclavos del reino de las tinieblas. Pero la iglesia no. La iglesia es libre y la iglesia se opone, la iglesia avanza con el poder de Dios. Entonces las huestes espirituales están siempre tratando de derribarnos. Pero gracias al Señor somos más que vencedores en aquel que nos amó, más que vencedores. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ya tenemos la victoria en Jesús, porque Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Hay una parte que nos toca a nosotros. Dios puso todo de su parte para que nosotros ganemos y ya tengamos la victoria desde ya y podamos decir somos más que vencedores. Pero acá Pablo dice, no, la parte de ustedes, háganla, no seamos negligentes en creer que si no peleamos es lo mismo. Si no me pongo la armadura es lo mismo. No. El soldado tiene que fortalecerse, tiene que alimentarse, tiene que estar bien, tiene que estar en condiciones, tiene que estar vestido con la armadura, tiene que tener el arma en la mano, porque cuando llegue el enemigo no podemos estar durmiendo, porque ahí sí vamos a perder la batalla. No vamos a perder la guerra, pero sí podemos perder muchas batallas. Entonces, ese siendo el panorama, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir. Pablo nos da una mala noticia. Dice, va a llegar el día malo. Llega a mi vida, llega a la tuya, a la vida de todos los hijos de Dios, de todos nuestros hermanos en el mundo. Llega el día malo. Es un día en que el diablo organizó sus escuadrones, organizó sus ejércitos, organizó un par de demonios, dice, vamos a atacar a Marcelo, vamos a atacar
a los miembros de la iglesia Esperanza Viva. Vamos a apuntarle a aquel. Mira aquel que está débil. Fíjate aquel que no se está alimentando. Fíjate aquel que está permitiendo un pecado en su vida. Fíjate este que no está haciendo todo lo fiel al Señor que debiera. Entonces vamos a atacar a ese. Vamos a hacerlo caer. Él está dándonos lugar para que nosotros le caigamos por sorpresa. Y si nos estamos protegiendo y si estamos con toda la armadura, ¿sabes qué? Te va a atacar igual, porque dice que a todos les llega el día malo. Pero quien está preparado, quien está vestido con toda la armadura, quien está fortalecido, ¿qué pasa? Dice, puede resistir firme hasta el fin, con firmeza hasta el fin. Pero el que no está preparado, el que no está alerta, el que no tiene la armadura, va a perder la batalla. Y el diablo se va a robar bendiciones, va a dejar secuelas, va a dejar a veces dolor, consecuencias que a veces son irreparables. O sea, el diablo tiene muy malas intenciones. Tenemos que saber que él no es piadoso, él no tiene piedad. Y Dios nos advierte, miren, ustedes están en el mundo todavía, están en guerra, fortalezcanse, pónganse la armadura, dice. Manténganse, dice el versículo 14, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, aquí nos enumera toda la armadura que el Señor nos da y nos pone a disposición. Y dice que primero tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Qué importante es como hijo de Dios y cuánto le gusta a Dios ver a sus hijos andando en la verdad, practicando la verdad, dejando de lado la mentira en todo aspecto de nuestra vida. No solo no pronunciando mentiras, no propagando mentiras, no mintiendo ni a la familia, ni a la iglesia, ni en el trabajo, ni a los amigos, a nadie. Todo lo que sea mentira, no decirlo jamás. Tenemos que estar siempre huyendo de la mentira porque es algo que a Dios le hace muy mal. Dice que la mentira, ¿de quién viene? Del diablo. Es el padre, el inventor, el progenitor de la mentira. Cuando yo miento, a Dios le trae muy malos recuerdos. Le recuerda a Satanás, el padre de la mentira. Y cuando yo miento, el diablo dice, este es de los míos. Este me está dando lugar en su vida. Y la mentira trae consecuencias. La mentira le da lugar al diablo. Es como que lo atrae. Es como un imán para el diablo. Así que mentir, no, ni mentiras piadosas, de ninguna manera. Nosotros somos de la verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es la verdad. Entonces tenemos que estar siempre amando la verdad y hablando la verdad. Luego dice, estén protegidos por la coraza de justicia, que protegía todos los órganos vitales, la coraza de justicia. Una vida justa, una vida intachable. Hay que corregir en nuestra vida, dejar que Dios corrija todo lo que haya que corregir. Nuestro ejemplo y nuestra meta es ser como Jesús, ni más ni menos, ni más ni menos. Nos falta, pero no nos detenemos, avanzamos hacia la meta. Y queremos ser como Jesús, queremos imitarle a Él. Si le amamos, queremos imitarle. Queremos ser como Él. Él vivió, dice, y dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vivió una vida de justicia en todo aspecto. Y yo tengo que limpiar mi vida de toda injusticia. No puedo permitir hacer cosas injustas, estar viviendo con doblez, estar viviendo una doble vida. No puedo estar permitiendo cosas turbias en mi vida, porque eso atrae al diablo. El diablo se fija mucho en eso. Cuando ve que nosotros nos apartamos de toda impiedad, de toda injusticia, se la ve más difícil porque ve que tenemos la coraza y entonces él no puede apuntar
a nuestros órganos vitales, espirituales, para dañarnos porque sabe que estamos protegidos. Dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esta otra parte de la armadura, muy importante, dice que tenemos que estar calzados. Es difícil ir descalzo a la guerra, debe ser complicado, pero acá dice que los zapatos que tenemos que usar es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Mira qué cosa esta parte de la armadura. Dice, el cristiano tiene que estar dispuesto, pensando, organizando, buscando estrategias y actuando en predicar la palabra, viendo a las personas con compasión, como Jesús las veía, como ovejas que están desamparadas y sin pastor, como personas que viven sin Cristo, sin esperanza, y podamos proclamarles el Evangelio de la paz. El Señor dice que nosotros somos sus embajadores, así que tenemos que esforzarnos en proclamar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo, a todo el que se nos presenta al frente. Tenemos que estar con la disposición de hablarles de Jesús. Esa es una parte de la armadura que a veces nos parece como que no lo fuera, ¿no? Que fuera, sí, la misión de la iglesia, pero es parte de la armadura. Cuando no lo hacemos, tenemos los pies desprotegidos y el diablo nos va a atacar. Dice también, además dice, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Dios nos ha dejado un escudo muy importante, porque el diablo le gusta atacarnos con las dudas, con las preocupaciones, con los miedos, con todas cosas que nos hacen dudar o desconfiar de las promesas de Dios, nos hacen de temer de que no nos va a ir bien, de que Dios no nos va a ayudar, de que Dios no nos quiere dar lo que le pedimos. Viene con un montón de cuestiones y dudas que son como flechas encendidas que Él tira a nuestra mente y corazón. Pero el Señor dice, tomen el escudo de la fe. Crean todo lo que la palabra de Dios dice, todo. Y a veces no creemos todo. A veces creemos la parte que a mí me parece. Hay cosas que no creemos y nos pasa. El Señor Jesús le decía a los que iban camino de Maús, qué torpes que son. Lo habrán mirado como diciendo, ¿y este extranjero que viene, camina al lado nuestro y dice torpe? Dice, qué torpes que son y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es que no creían, pero dice, tardos para creer todo, porque muchas veces no creemos todo. A veces Dios nos promete algo, nosotros sí, pero eso porque resulta que le buscamos la explicación, la acomodamos. Y el Señor dice, no estás creyendo todo. Cuando yo no creo todo lo que Dios dice, y le pongo mi entendimiento, cuando yo le pongo la tradición o lo que me enseñaron, yo no estoy creyendo todo. Entonces no estoy usando bien el escudo. Lo estoy poniendo medio así de lado y el dardo puede pasar igual. Tengo que tenerlo bien tomado y aplicarlo para protegerme de todas las flechas encendidas que el maligno está arrojándome. Dice también, tomen el casco de la salvación. Y ahí dice que hay que protegerse la mente, protegerse la cabeza. El casco protegía toda esta parte donde es una parte vital del cuerpo, y si hay algo que cuidamos es nuestra cabeza, la cuidamos como las partes más importantes del cuerpo. ¿Y a dónde apunta el diablo todos sus ataques? Mayormente a nuestra mente. Él trata de sembrar sus pensamientos ahí, trata de a veces de hablarnos, mentirnos, hacernos creer cosas, hacernos dudar, hacernos temer. Entonces Él va arrojando pensamientos a nuestra vida. Aún a veces nos dicta cosas para que digamos. Preguntarle al apóstol Pedro, Señor, no vaya a Jerusalén de ninguna manera, todo esto te acontezca. Y el Señor le dice, Satanás, apártate de mí.
Satanás le había dictado a Pedro qué decir. Quizá él no tenía el casco puesto y estaban entrando allí los pensamientos que el diablo le estaba tirando. Dice el casco de la salvación. Importante conocer y disfrutar lo que somos en Cristo. Darnos cuenta de que somos especiales para Dios, de que somos muy amados, de que somos perdonados, de que no hay condenación para los que están en Cristo, de que Dios nos ama con todo el corazón, con un amor eterno, porque el diablo va a tratar de trabajar en nuestra mente para hacernos sentir indignos, para hacernos sentir que no damos la talla, para hacernos sentir que Dios está enojado con nosotros, para hacernos sentir que Dios no quiere bendecirnos a nosotros, que Dios nos quiere meter en la prueba siempre y llevar una vida mediocre y triste y que bueno y vivir de lamento en lamento en vez de victoria en victoria. Entonces nuestra mente tiene que estar protegida con el casco de la salvación, de saber quién soy en Cristo, cuáles son los planes de Dios para mi vida, cuáles son las intenciones de Dios para mi vida y defenderme con la palabra de Dios, decir, no, yo estoy en Cristo, hay propósitos para mi vida, hay planes de bienestar, hay planes de esperanza, hay planes de ser útil y llevar fruto para Dios, planes muy buenos tiene el Padre para mí, tengo que tener el casco puesto. Y dice también, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora un soldado sin arma lo veo en problemas, atajándose todo el día, pero nunca atacando, nunca defendiéndose, nunca contraatacando al enemigo. Es un gran problema. Dice, tomen la espada del Espíritu. El soldado tenía espada, nosotros tenemos espada. Si hay algo que el diablo teme y ante lo cual huye, es ante la palabra de Dios. Jesús lo atacó con la espada de la palabra de Dios. Cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto, allí donde estuvo 40 días, dice que venía y lo tentaba y el Señor lo atacaba con la espada y le decía, escrito está. Y se lo decía en forma audible, escrito está, y le mencionaba un versículo de la Biblia. Y el diablo tenía que huir ante eso. Se iba, luego volvía con otra historia y lo tentaba en otro aspecto. El Señor volvía a sacar la espada, siempre la misma arma. Jesús no utilizó otro recurso para atacar que no sea la palabra de Dios. Y por último, en la última tentación, ya le ordenó y le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Volvió a usar la palabra y le dio la orden de emprender la retirada. Y el enemigo se alejó, se fue. Jesús le ordenó que se fuera, pero lo corrió con la palabra de Dios. Entonces cuando el diablo nos ataca, ¿con qué me defiendo? Con la palabra de Dios, diciendo, escrito está, y usando el versículo que más se amolde a la situación o a la lucha que nosotros estamos sobrellevando. Así que tenemos que estar atacando entonces con la palabra de Dios. Y dice, por último, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En la oración también el pedir ayuda al capitán, al general. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús en esta guerra, en esta lucha, en estos pensamientos, en esta situación, en estas dificultades. Ayúdame, Señor, a orar en el Espíritu con peticiones y ruegos, clamar a Dios por ayuda, mantenerse alerta. Y dice, también perseveren en oración por sus hermanos, por todos los santos. Los soldados se ayudan entre sí. Nadie va a la guerra solo, se va en equipo. Entonces tenemos que estar ayudándonos unos a otros en las luchas. Trabajamos como ejército también. Somos soldados que nos solidarizamos de quienes están en el mismo equipo que nosotros, en el reino del Señor. Oramos unos por otros, porque eso también es ayudar al soldado que está al lado mío, es trabajar con él, es sufrir sus penas, alegrarme en sus alegrías, ayudarlo en su sufrimiento, estar ahí, estar sosteniéndole, estar defendiéndolo en oración. Perseveren en eso, dice el Señor. Que nadie luche la guerra solo,
somos el ejército del Señor, somos los soldados de Jesucristo y tenemos que ayudarnos unos a otros en oración. Así que no nos encuentre entonces el día malo desprevenidos. Dice, manténganse alerta, en que podamos estar con toda la armadura, podamos estar fortalecidos con el poder del Señor y trabajando en equipo, iglesia. Todos orando unos por otros, no por mí nomás y mi familia. No, me acuerdo de fulano, de mengano, de todos mis hermanos y hermanas orando por ellos, para fortalecerlos también a través de la intercesión y los ruegos en la presencia de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios por este consejo de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que podamos ser inteligentes, obedientes a lo que tú nos enseñas y podamos estar fortaleciéndonos cada día en tu presencia con tu gran poder, Señor. Y viviendo, Señor, con la armadura puesta, con la verdad, con la justicia, viviendo por la fe, creyendo todo lo que tu palabra dice, usando tu palabra, Señor, en la vida diaria para defendernos, para también estar protegiendo nuestra mente de los ataques del diablo y podamos estar también clamando a ti, Señor, para que nos bendigas, nos ayudes y también estés bendiciendo a toda la iglesia. Señor, bendice la Iglesia Esperanza Viva, a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú estés con ellos, tu paz y tu gracia sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, Dios les bendiga, les mando mis saludos y cariños, nos vemos.